anfitrión. Bueno, ya la puse, pero se la voy a pasar apenas. No se preocupe. Bueno, vamos a empezar. En el nombre del Padre, del Hijo Del Hijo y del y del Espíritu Espíritu Santo. Santo. Amén. Santísimos corazones de Jesús y María, unidos en el amor perfecto, como nos miráis con misericordia y cariño, consagramos nuestros corazones, nuestras vidas y nuestras familias a vosotros. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Señor, gracias por el don de la oración en nuestra vida. Por favor, guíe nuestras oraciones, pues sin tu ayuda nada podemos lograr. Examina Danos discernimiento para saber cómo orar y cómo responder a las oraciones. Ayúdanos a crecer en tu voluntad a través de los frutos del Espíritu Santo. Durante este tiempo de oración y formación, permite que moremos en ti. En el nombre y por la autoridad de Jesucristo, sellamos esta área de los poderes del aire, fuego, agua, de la oscuridad y del mundo de las tinieblas. En el nombre de Jesús, rompemos cualquier maldición, conjuro, vudú, magia negra, masonería y similares, tanto generacional como grupal, y les ordenamos que vuelvan a quien los mandó. Protégenos, protege a nuestra familia y amigos, trabajo y propiedades de la venganza satánica. Protege nuestros pensamientos y oraciones de cualquier engaño o artificio que Satanás y sus secuaces puedan estar usando en nuestra contra para impedir tu voluntad durante este tiempo de oración. Le pedimos al Espíritu Santo que no permita a Satanás y sus súbditos el conocimiento de este tiempo de oración. Permítenos ponernos la armadura completa de Dios, señalada en Efesios 6:13. El cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, el calzado de la paz, el escudo de la fe, el casco de la salvación y la espada del Espíritu de Dios, vivo, orando y suplicando sin cansarnos nunca. En el nombre poderoso de Jesús, ordenamos al demonio y le devolvemos cualquier y todas las maldiciones lanzadas contra nosotros por creyentes, no creyentes o adoradores de Satanás, para que queden anuladas, canceladas, inofensivas, inoperantes e ineficaces. En el nombre de Jesús, cancelamos todos sus trabajos y tácticas para atarnos y le ordenamos que cese sus maniobras, tácticas y maquinaciones en contra de nosotros. Atamos el poder de cualquier maldición y la rompemos en pedazos para devolverla al lugar de donde procede. En Gálatas 3:13-14, dice que Cristo nos ha redimido de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros. Pues está escrito, maldito todo aquel que está colgado de un árbol. Es así como las naciones paganas habían de recibir en Cristo la bendición de Abraham, y así como recibimos por la fe el Espíritu que fue prometido. En Romanos 8:2 dice, ley del Espíritu de la vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Y en Salmo 107:2, que así digan los rescatados por el Señor, los que Él rescató del enemigo. Y en Efesios 1:7,
pues en Cristo la sangre que derramó paga nuestra libertad y nos merece el perdón de los pecados. En esto se ve la inmensidad de su gracia. Mientras expulsamos estas maldiciones por la sangre de Jesús y las devolvemos a los lugares áridos en 7 direcciones para que no se puedan volver a juntar, como dice Deuteronomio 28:7. El Señor derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Amén. Bueno, Amén. buenas noches a todos los hermanos. Pedir disculpas que no estuve hoy hace 8, porque, bueno, la mayoría sabe que me dio COVID y gracias a Dios por su misericordia me fue muy bien. Aún así sigo un poquito afectada, pero ya casi. Estoy con todas las pilas puestas. Y pues agradecerles a todos ustedes y a Dios sus oraciones, toda la intercesión que han hecho y los cuidados que han tenido conmigo. Realmente estoy muy agradecida con Dios y con ustedes. Esta noche vamos a ir con las oraciones litúrgicas que nos va a exponer nuestra hermana Nancy Quiroz y Charlie Chávez, que de vez en cuando también él va a dar algunas. Por el momento, la de hoy, creo que solo Nancy va a participar. Los esperamos, ¿verdad? Para que se estén conectando. Con la psicóloga nos quedan 2 charlas más y seguimos con liturgia para posteriormente yo voy a entrar ya con un tema de dones y carismas para profundizarlos un poquito más de lo que lo hemos visto las veces anteriores y hacer un análisis más profundo de ellos. También tenemos proyectado otro curso que se llama Sanación Intergeneracional, terminando dones y carismas, entraríamos en ese tema que es un poco profundo y difícil, pero de gran bendición para todas las familias. Nos ayuda mucho y está basado en 2 libros muy importantes, uno de David Luzón, que se llama Las 6 puertas, y uno de un sacerdote, que se me acaba de ir el nombre, pero que se llama Los ríos de la intergeneracionalidad. Muy bueno, excelente. Entonces esperamos que ustedes aprendan mucho y que nos liberemos mucho, que es lo más importante. Recordarles su presencia es básica. Para ahora el sábado de julio a las 5:30 de la tarde, que empezamos con la misa en San José de la Montaña y luego tenemos un compartir y para nosotros eso es motivo de gran alegría y para el Señor de que instauremos esta comunidad ya oficialmente y con toda la de ley. Entonces esperamos que todos ustedes estén preparándose y que estén llamando, pagando y haciendo el campito, porque ya lo cerramos este viernes, porque necesitamos coordinar con lo del catering. Entonces esperamos que ustedes nos acompañen y nos estén colaborando con su asistencia. Bueno, eso sería todo. Ahora sí, no sé si ya Nancy está lista para Sí, que aquí empecemos estoy. ya buscando. Ok, Yo vamos a ver. voy a, Me avisa que sí se ve y voy a hacer un cambio para ver si usted me dice que se dio el cambio. Ajá. Sí se ve, Ve la Nancy. ahí se otra. ve, oraciones Gracias. litúrgicas. Aleluya. Aleluya. Vamos, hay que bajarlas Y ahí se a ver si ve que es funciona. una oración. Exacto. Se Ahí ve la está primera. Ok. oraciones litúrgicas. Pásela Ahí para ver. está solo oraciones de estos días.
Sí, Ya Ajá, la pasé. el título. Y dice, ¿Ya la ahora sí pasó? se ve que es una No, oración. no. no. No, vamos a ver. Ay, no me asuste, no me asuste. Ahí está. Ahora sí. Vamos a ver qué fue Así. el decir. Ya. Ya, Bueno, ya, va, ahora va sí lento. está. Entonces quiere decir que Perfecto. va lenta la cosa. Yo creo que es una cuestión de conexión, me parece. Y no sería nada raro que Ah, tal vez de mi casa, bueno, yo tengo buena conexión, pero es que mi hija trabaja desde la casa y ahí está dando ajá. clases. Entonces, este es un asunto ahí Eso tal vez baja. de velocidad. Ujú, ujú. Ya, ya, ya. Ah, bueno, vamos a ver, entonces vamos a hablar de las oraciones litúrgicas el día de hoy. Y como dato litúrgico importante, es bueno, tal vez mañana se celebra un cumpleaños importante. No sé si alguien sabe qué fecha es mañana, pero mañana se celebra la Natividad de San Juan Bautista. Es interesante porque en toda la Biblia solo recordamos en la parte litúrgica 3 cumpleaños. Uno es el de Jesús, por supuesto, la Navidad. Otro es el de San Juan Bautista y el otro es de la Santísima Virgen María. A partir de ahí no se celebran ningún otro. Entonces, eso es parte para ir aprendiendo datos interesantes y bonitos. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a qué es una oración. Para hablar de oraciones litúrgicas, vamos a hablar de qué es una oración. Existen muchos tipos de oraciones y nos vamos a remitir a la oración cristiana. La liturgia cristiana reúne una importante cantidad de oración que los feligreses pronuncian en un grupo de manera individual a modo de rezo o plegaria. A todas ellas se les conoce como oraciones cristianas. Eso porque en grupo, ¿verdad? Nosotros como los cristianos derivamos de los judíos que han trabajado siempre en unión, en grupo, ¿verdad? De esa misma manera, pues nosotros al reunirnos y al tanto después de poder ya orar cada uno desde su propia parte, ¿verdad? Entonces emitimos a Dios directamente nuestro rezo, nuestra plegaria. Eso a modo muy personal. Entonces es lo que tengamos que decir directamente con Dios después de haberse roto el velo del templo, que podemos hacer nosotros la oración y comunicarnos con Dios y ya no necesitamos un sumo sacerdote para que pueda comunicarse con Dios y nos venga a dar el mensaje, entonces nosotros directamente podemos hacerlo con Dios en nuestro espacio, en nuestra mente, en nuestro corazón, ya tenemos como una conexión directa. Ok, entonces todo lo que nosotros nos pongamos en modo oración, ¿verdad? Y comuniquemos y conversemos con Dios, es oración. Una conversación, muchas veces nos preguntamos cosas, todo eso es parte de oración, porque con Dios se comunica orando, ¿verdad? Entonces, la liturgia cristiana reúne una cantidad de oración que los feligreses pronuncian ya sea en grupo o de manera individual, a modo de rezo o plegaria. El rezo es el que es insistente, ¿verdad? Dios te salve María, ese es un rezo. Una oración que está ya escrita, hecha como la de San Miguel Arcángel. Uno la reza, la lee y la reza. Nadie la está inventando en el momento, ¿verdad? La oración que se inventa en el momento, esa es una oración justamente, es una comunicación directa con Dios. Entonces, los rezos o plegarias ya están como escritos, hechos y como los salmos, uno reza los salmos, canta los salmos, pero en el caso de la oración propia que uno hace,
directamente esa oración que es hablada, que sale del corazón, que sale de lo más profundo de nuestros anhelos y nuestros pensamientos. Eso es una oración. Okay. Las características de la oración es muy importante. Estas rescatan valores como la fe, la esperanza, la paz, la solidaridad, en el caso de los católicos, por supuesto, estamos inspirados en la Eucaristía o la Sagrada Comunión. Entonces ya nos vamos enfocando más a la parte propiamente de la oración católica y ya casi llegamos a la oración litúrgica. La Eucaristía es el punto de partida y el de la culminación de todo cristiano católico, signo de unidad, vínculo indisoluble con la caridad. Según la mayoría de las tradiciones del cristianismo, el sacramento del cuerpo y la sangre de Jesucristo convertidos en pan y en vino. A ver si ponemos un poquitito ahí de silencio. No sé quién tiene el control para que corte. Gracias. Para que corten. Cuando entremos no importa que entremos tarde, pero procuremos apagar el micrófono y estar atentos. La Eucaristía es el punto de partida. ¿Qué quiere decir esto? En la parte litúrgica específicamente, ya no hablando solo de la comunicación con Dios directo, sino que la Eucaristía es el fin. ¿Por qué? Porque cuando nosotros asistimos a misa, que viene siendo el reprise de el sacrificio del Cordero de Dios, y donde el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, encontramos que ese justamente es el fin de todo lo que se lleva a cabo, donde la Eucaristía, donde se llevan a cabo una serie de oraciones, de rezos, que con la ayuda del sacerdote, por su investidura que tiene, ¿verdad? Justamente, es capaz de elevarlas de una manera especial para que llegue a Dios. Cuando Él pone en la oración colecta, que es la que se reza de primero, ¿verdad? Que recoge todas las intenciones, y por eso se llama oración colecta. Al empezar la Eucaristía, recoge todas las intenciones que todas las personas llamamos a la Eucaristía. Y es importante que en esta parte se tratan los valores como la fe, la esperanza, la paz y la solidaridad. Nosotros, decía un sacerdote en un curso que llevé, la oración del católico es muy diferente a oraciones de otras creencias, porque siempre debe acudir a la misericordia de Dios. Mientras muchas personas ordenan y le dicen prácticamente y hay que tener cuidado de no caer en eso, prácticamente casi que le quieren ordenar a Dios qué hacer. Haga esto y que el otro, y esto es lo que va a suceder, y hablan con mucha potestad. Nosotros tenemos que ser siempre humildes, porque el católico debe destacarse por ser humilde, respetuoso, siempre de la voluntad del Señor. Entonces, hay que tener esto muy claro. Las oraciones que una persona hace, y especialmente las oraciones litúrgicas, siempre van enfocadas a la fe, a la esperanza, a la paz y la solidaridad, y a la voluntad de Dios, siempre enfocados en dar gracias, en aceptar la voluntad del Señor y acudir a la parte más importante, que es la misericordia. Entonces, mientras otra persona llega y le dice a Dios qué hacer, sane aquel, traiga aquello, que aparezca esto, que haga esto, que el otro. No, Señor, ten misericordia, escucha mis ruegos,
acordarse que Dios es piadoso y misericordioso y que Él no quiere el sufrimiento para nosotros. Por eso uno siempre debe buscar dar gracias, acudir a la misericordia del Señor y aceptar su santa voluntad. Ok, entonces la oración como forma de comunicación entre Dios y los hombres es un hecho. Mediante la oración se glorifica, se enaltece la palabra divina, se vuelven los ojos al Señor con humildad, despojado de toda vanidad. Cada persona puede orar con sus propias palabras y que surjan de la pureza de su alma, pero también existen arraigadas en la tradición un conjunto de oraciones que se pronuncian de manera ordenada. Esas oraciones son, bueno, hay rezos y hay oraciones. Durante la Eucaristía son las oraciones litúrgicas. Y hay oraciones que son rezos o plegarias, ¿verdad? Por ejemplo, la señal de la cruz, el credo, el acto de contrición, Padre Nuestro, el Ave María, la Salve, el Gloria, y ustedes podrán saber montones. Estos son apenas unos ejemplos. Cada una tiene su relevancia, su importancia, incluso muchos santos han escrito oraciones que a diario se utilizan. Tenemos el ejemplo de la oración de San Miguel Arcángel, que siempre se reza al inicio de cada formación, porque tienen una relevancia y además tienen peso, ¿verdad? Por ejemplo, el Ave María, la Salve, el Gloria mismo dentro de la misa tienen un poder enorme y un significado grande. El credo es algo enorme. Mucha gente no tiene tal vez la misma idea de qué es realmente, por qué se reza el credo. Y creo que todavía incluso cuando nosotros somos pequeños y nos enseñan a rezar el credo en el catecismo, estoy segura de que tal vez nosotros en esas edades no magnificamos la importancia, pero realmente la profesión, el procesar y el hablar de nuestra fe, que es lo que dice el credo, ante situaciones muy fuertes, incluso espirituales, cada una de estas oraciones tiene un peso muy importante. Y creo que muchas veces no nos damos cuenta de la magnitud hasta que pasamos tal vez por un momento determinado en el cual de repente uno dice, quiero orar, quiero decir algo, pero no sé qué, no se me ocurre nada. Entonces de repente acudimos nada más a un rezo conocido, a una plegaria, puede ser el Ave María, el Padre Nuestro, la Salve, pero en ese momento la gente a veces experimenta algo que no ha experimentado, o en ese momento tal vez entiende las palabras de la oración que están pidiendo. En la Biblia el Padre Nuestro está muy claro y realmente es el rezo más completo que hay. Dice absolutamente todo y nos plantea absolutamente cualquier situación en nuestra vida y nos pide y nos pide orar para pedirle a Dios qué hacer en cada una de esas situaciones. Y encima también nos dice que aleje el mal, aléjanos del mal. Entonces, es el rezo más completo que existe. Y creo que no existe persona que haya pasado por algún momento en su vida donde no haya hecho un Padre Nuestro. Porque lo que uno experimenta en momentos así realmente es como paz, es justamente evocar la paz, porque nos estamos abandonando en la santa voluntad de Dios en ese momento. A pesar de que tal vez nosotros quisiéramos tomar las decisiones que nos dieran los resultados que queremos, la parte más difícil es tener fe en momentos difíciles,
y aceptar la voluntad, que tal vez uno dice, pero es que, ¿y si la voluntad es algo que yo no quiero? Entonces, de ahí radica la parte de acudir a la misericordia del Señor. Entonces, esos son ejemplos de algunas oraciones y yo sé que ustedes, tal vez alguno tiene su oración preferida, algún salmo, de repente oraciones a algún santo, ¿verdad? A San Pío, a San José, que cada uno tiene como su santo preferido, ¿verdad? Que de repente intercede, o la Santísima Virgen. Y todas esas oraciones, bueno, todas son oraciones, son plegarias y son rezos que tienen un poder significativo a nivel espiritual. Ok, entonces ya entrando a la parte más litúrgica, hay que entender que existen oraciones para tiempos determinados. Por ejemplo, durante el año litúrgico, que eso creo que en otra oportunidad sí voy a hablar un poquito más de esto, pero apenas para que entiendan un poco más, el año litúrgico no es como el año civil. El año litúrgico empieza en Adviento, empezando la parte del Adviento, Navidad, luego pasa a otro tipo de fiestas, hay tiempos ordinarios que se llaman, donde no hay, digamos, estas celebraciones, como por ejemplo mañana, que les contaba que es la Natividad de Juan Bautista, y que solo hay 3 celebraciones de Natividad en el tiempo litúrgico. Por ejemplo, empieza el año litúrgico con Adviento y termina con la celebración de Cristo Rey. Entonces, a través de todo el año, nosotros vamos festejando y recordando eh, tiempos como la Cuaresma, como el, los momentos previos a, bueno, Cristo Rey. Hay diferentes fiestas como las fiestas de la Virgen María, San José, las solemnidades que se llaman, ¿verdad? Entonces, dentro de esos tiempos que no son ni van con las fechas del año litúrgico, acuérdense que tenemos la Semana Santa y todos estos tiempos van con una cierta cantidad de días o semanas, ¿verdad? Porque la Pascua, por ejemplo, la Pascua se extiende 8 semanas después de que se terminó. Y entonces uno dice, ya se acabó la Semana Santa, ya se acabó, se acabó toda la parte de Cuaresma y ahora sí, ya, ¿qué sigue, verdad? Pues no, la Pascua se extiende por 8 semanas más todavía. Y después de Pascua, entonces vienen celebraciones de la Virgen y vienen celebraciones de Corpus Christi y vienen celebraciones de la Santísima Trinidad y vienen, entonces, todas esas son solemnidades. Entonces, si ustedes toman un calendario litúrgico y no solo, digamos, recordar los santos, es que hay que, claro, cada día tiene su santo, incluso tiene varios santos en algunos días, pero también tenemos que ver que cada fiesta, cada solemnidad tiene su razón. Ahora, el domingo pasado fue mucha cosa, fue un domingo bastante cargado. ¿Por qué? Porque se celebró el Corpus Christi, pero también se celebró el Día del Padre, ¿verdad? Entonces hubo oraciones a San José, porque siempre se evoca a San José como ejemplo para los padres. Se hizo las procesiones del Corpus Christi y fue un domingo muy cargado de actividades. Entonces, es bueno hacer notar y entender que los católicos, el año litúrgico es totalmente diferente al año civil, y cada celebración, cada solemnidad, cada día que fiesta o no necesariamente fiesta, pero celebraciones y tiempos tienen su razón
en la parte litúrgica. Por ejemplo, hay oraciones que en cada una de esas partes pueden darse, cambiarse o quitarse del todo durante esa época. En el caso de la Cuaresma, que es el ejemplo más claro que tenemos, la Cuaresma se elimina durante la Eucaristía, los días de Cuaresma, no hay gloria ni hay aleluya. Entonces el aleluya previo que se hace a la lectura del Evangelio no se canta, sino que se puede cantar tu palabra me da vida o cualquier canto que no tenga incorporado la palabra aleluya, porque no, el aleluya evoca celebración, alegría, y acuérdense que en Cuaresma todo es muy sobrio porque estamos a punto de entrar a la Semana Mayor donde recordamos la muerte del Señor Jesucristo. Entonces nuestro Señor Jesucristo pasa por momentos muy duros y pues esto es motivo así como de gloria ni aleluya, ¿verdad? Entonces se llama a un ambiente claro, silencioso, donde todo esté muy reservado y no se acuda a festejos con aplausos y con, de hecho, incluso en la misma Semana Santa hay momentos en los cuales el sacerdote le pide a uno omitir no solo cantos, sino el tipo de música que sea muy sobria, ojalá casi a capela, donde no se escuchen estas músicas muy fuertes o con fondos que a veces ya tienen las pistas hechas, ¿verdad? Entonces son con muchos instrumentos, batería, y entonces ojalá casi que con un instrumento o casi a capela, ¿verdad? Entonces, justamente para evocar tranquilidad, silencio, que la gente no se distraiga con la música, sino que más bien la gente tenga un ambiente de paz, de comunicación, de oración, donde puedan concentrarse en lo que está sucediendo ese día en la Eucaristía o en la semana en la Semana Mayor, donde realmente no son Eucaristías, sino que son celebraciones muy parecidas a Eucaristía, donde incluso se da la comunión, pero son diferentes porque tienen partes de la Eucaristía que son omitidas. Entonces, eh, van cambiando las cosas. Digamos, de todas, la que más se ve es la de Semana Santa, porque esa es la que la gente más acude, es en la que se enfoca toda la atención, pero en realidad en todo el año tenemos fiestas muy importantes, donde hay celebraciones muy importantes, donde la gente tal vez no les pone tanta atención, pero, por ejemplo, la solemnidad de la Santísima Trinidad es súper importante, el Corpus Christi también, que recién lo acabamos de pasar, eh, la Natividad de la Virgen María, en el caso, digamos, de San Juan Bautista, eh, tal vez de repente dicen que no se hacen tantas celebraciones como se hacen en Semana Santa, porque eso ya es como a nivel general, ¿verdad? Y se hace mundial. Entonces hay representaciones y hay hasta teatro, ¿verdad? O sea, hay celebraciones en vivo donde se dramatiza y se recuerda, digamos, la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Pero sí, digamos, las solemnidades tienen características importantes que ustedes pueden notar cuando es una solemnidad y cuando no, porque se utilizan sacramentales como el agua, se bendice agua y se le rocía agua a la gente. Se utiliza el incienso tal vez la gente no entiende cuándo se usa o cuándo no, pues generalmente se usan en fiestas, en solemnidades. Entonces, cuando hay entrada, por ejemplo, el sacerdote
No es lo mismo cuando entra de la sacristía, que es la que está pegada directamente a la entrada de la iglesia al altar, sino que entra por el centro de la iglesia y se va a la salida de la iglesia y entra por la puerta principal con los monaguillos, a veces con ministros de Eucaristía, y a veces llevan hasta, no sé, jardineras, chiquitas así vestidas de jardineras, echando flores cuando hay fiestas grandes. Cuando hay fiestas patronales también ocurre ese tipo, porque en celebración al santo al que se le da el nombre de la iglesia, que todas las iglesias están adjudicadas a algún santo, entonces en las fiestas patronales se hacen ese tipo de celebraciones. Pero cuando no se refieren a ningún santo, también tiene que ver mucho con una solemnidad. Entonces, por lo general, bueno, en el caso, digamos, del Corpus Christi, el sacerdote casi siempre entra, porque es solemne, entra con los monaguillos, entra desfilando desde el final desde la puerta principal de la iglesia, y lleva acólitos y lleva también incienso. Entonces ahí es donde ustedes dicen, oh, es solemnidad, o sea, la cosa es grande, se celebra lo grande, no es como una misa ordinaria que la palabra ordinaria suena como que no tiene importancia, pero en realidad no, tiene mucha importancia. Nada más que no hay una solemnidad, eso es el tiempo ordinario. Entonces tenemos solemnidades y tenemos tiempo ordinario. Y cada uno de estos tiempos lleva oraciones específicas, litúrgicas, que son para cada uno de esos tiempos. Las oraciones litúrgicas, entonces ya entrando en materia, que son particularmente, son oraciones recitadas por el celebrante durante la misa. Se les llama oraciones presidenciales. Corresponden a momentos de recogimiento de la asamblea y por lo tanto son diferentes en la oración meditativa, que la oración meditativa es la que uno hace personal, pero estas ya están marcadas, escritas y ya están listas para hacerse. En el rito romano corresponden a 3 momentos distintos de la celebración. La recepción, que es al inicio lo que llamamos la oración colecta, ¿verdad? Que es la que recoge todas las intenciones en el principio de la Eucaristía, cuando uno entra a la iglesia y entonces uno se pone en tiempo de recogimiento y ya apaga celular, que no hayan distracciones, que nadie me moleste, que estoy ya metido en eso, pongo mis intenciones. También puede ir y pagar por una intención particular, por el alma de alguna persona fallecida o por el cumpleaños de alguna persona también, o una intención particular. Hay gente que tiene sus intenciones y entonces dice a la divina misericordia por la paz del mundo. Esas son intenciones particulares que se leen al inicio, antes de dar inicio a la Eucaristía. Esas son intenciones que la gente va y paga. No porque no se paguen, no quiere decir que no se recojan las intenciones. Igual uno va y pone las intenciones al inicio y esa es la primera parte de las oraciones litúrgicas, la oración, la recepción de todas las intenciones que cada uno lleva a la Eucaristía. La segunda es el ofertorio, que el ofertorio es justamente en la parte donde está el sacerdote preparándose previo al sacrificio, donde ya se acercan los acólitos, los monaguillos y le van asistiendo a llevar el vino, los cáliz, todos los vasos sagrados de los cuales hablamos la vez pasada, ¿verdad? Eh, todas las mantitas que ustedes vieron en los dibujos, ¿verdad? Todas esas cosas se va preparando y el sacerdote en silencio
o muy bajito mientras se entona el canto de ofertorio, él va haciendo oraciones. Él está haciendo en ese momento oraciones que le corresponden solo a él. A veces cuando no hay música o simplemente paró de cantar la música, ¿verdad? Y él sigue orando y recogiendo y poniendo cosas un lado al otro, ¿verdad? Alistando lo que él está haciendo previo a hacer la consagración. Se puede escuchar lo que él dice y son oraciones específicas poniendo el pan y el vino antes justo de lo que se llama la transubstanciación, que es cuando ya se convirtió en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Entonces, esa es la segunda parte de las oraciones litúrgicas. Y luego, después de la comunión, que en las oraciones para los tiempos litúrgicos y para los domingos ordinarios, estas oraciones se van cambiando. De hecho, no sé si han visto el libro que tiene el sacerdote, que es bastante grande. Es muy grande porque justamente las oraciones van cambiando por tiempo litúrgico. Entonces, dentro de cada uno de los tiempos, ellos por eso tienen que ir a veces, devolverse y buscan una hoja y luego avanzan de acuerdo al tiempo litúrgico a donde ya continúan para poder hacer, digamos, la consagración acorde con el tiempo en el que se encuentran. Entonces, todo eso es bastante ordenado y tiene justamente su razón específica por lo cual es así, porque de acuerdo a lo que ellos nombren, así es como van haciendo justamente la consagración, la bendición y lo que ellos van tomando en cuenta para llevar a cabo de acuerdo al tiempo litúrgico y el momento eucarístico donde se encuentren. Un momento muy importante también es lo que se llama cuando hacen las peticiones, ¿verdad? La oración de los fieles. Esas oraciones ya están, digamos, hechas y generalmente las lee el monitor. Pero casi siempre la frase que dice, ¿verdad? Esa es la parte litúrgica donde todos deben responder lo mismo. Entonces dice, a cada una de las peticiones vamos a responder y entonces ya sea que lo dice el sacerdote o lo dice el monitor, entonces, no sé, cada domingo la frase ya está hecha. Entonces, Señor, que seamos conscientes de tu amor por nosotros. No sé, una cosa así. Y entonces todos responden, Señor, que seamos conscientes de tu amor por nosotros. Llénanos, Señor, de tu profunda paz. O danos, Señor, amor y paz. Y entonces mientras la persona, el monitor dice una oración, para que las naciones del mundo sean conscientes de los esfuerzos que hace la iglesia. Entonces, Señor, que tengamos siempre amor y paz en nuestro corazón. Estas oraciones justamente son las oraciones de los fieles y de acuerdo a los tiempos litúrgicos, ellas, si ustedes se fijan, calzan perfectamente con cada momento que se va viviendo a lo largo del año. ¿Por qué? Porque están siendo pensadas y hechas justamente para cada momento litúrgico y no litúrgico que el ser humano esté viviendo. Y es curioso porque esas oraciones son hechas para todo un año. Uno, digamos, coge los libros y ya no es que las van haciendo para el próximo domingo vamos a poner tales, no. Esas se hacen para todo el año y durante todo el año se dejan listas para que se lean a lo largo. Perdón, es que tengo que despedirme. Chao, mi amor. Perdón, es que
estaba saliendo mi hija. Entonces, fueron hechas para cada una de las partes del año, y entonces calzan perfectamente con cada momento que uno va viviendo, y cuando uno las ve o las escucha y pone atención, realmente dice, es como si supieran que esto iba a pasar o que estuviéramos viviendo determinado momento, y es porque todas esas oraciones de alguna manera, aunque mucha gente entienda que, digamos, son hechas para todo el año, obviamente son inspiradas por el Espíritu Santo, y no queda otra cosa más clara, porque a veces habla, por ejemplo, de los políticos, de que tomen en cuenta las necesidades específicas del pueblo, o por los países en guerra, o por los países, que eso siempre se está dando. Sin embargo, cuando uno va leyendo esas oraciones, se va dando cuenta que realmente calzan con lo que está sucediendo, tal vez en una actualidad, ¿verdad? Entonces, da mucha paz, porque es justamente el tipo de oración que se necesita, y es la petición que se necesita. Así más o menos va funcionando las oraciones litúrgicas, siempre acudiendo a la misericordia del Señor, a la fe, y enfocadas a llevar a la Eucaristía. Ok, entonces, en las oraciones iniciales, la oración colecta, que era la que recolectaba justamente todas las intenciones de los asistentes de la celebración. Un ejemplo de oración colecta del Domingo de Ramos: Dios eterno, todopoderoso, que para mostrar a la humanidad qué humillación debe imitar, que hiciste que nuestro Salvador, en un cuerpo similar al nuestro, sufriera la muerte en la cruz. Concédenos esta gracia para retener las enseñanzas de su pasión y poder compartir su resurrección. Esto lo dice el sacerdote durante la Eucaristía, pero vean qué bonita y qué completa. Está recogiendo todas las intenciones de la gente que llega a la Eucaristía. Y entonces, obviamente, es el Domingo de Ramos, estamos dando inicio a la parte de la Semana Mayor. Y entonces, este es un perfecto ejemplo de lo que se nos avecina. En la colecta de la misa de Navidad, por ejemplo, ya en otro tiempo litúrgico, Padre, tú que creaste maravillosamente al hombre y aún más maravillosamente estableciste su dignidad, haznos participar de la divinidad de tu Hijo, ya que Él quiso tomar nuestra humanidad. Entonces, acudiendo al tiempo litúrgico que se está celebrando, toma en cuenta, es como ese pedir, ese acudir: Padre, tú que creaste maravillosamente al hombre y aún más maravillosamente restableciste su dignidad. O sea, le está dando un piropo a Dios, para que, como cuando uno quiere endulzar a la mamá para que lo deje, no sé, le permita algo, ¿verdad? Ay, mamita, qué linda que se ve usted hoy, qué bien peinada que anda, y ya la mamá se huele de como de que, ¿qué me irá a pedir, verdad? Más o menos algo así, ¿verdad? Pero bueno, es casi como un chantaje, pero no, es un piropo. Señor, tú que eres tan grande, tan maravilloso, tan bueno, acoge nuestras peticiones, nuestras oraciones. Mira que estamos pasando por este momento tan difícil. Por eso la oración del católico es tan linda, porque acude a lo que Dios tiene, que casi nadie piensa, porque mucha gente piensa en lo que es práctico. Dios todo lo puede, me puede dar plata. Dios todo lo puede, me puede solucionar el problema. Dios todo lo puede, entonces voy a pedirle que, pero, y es que me pide, que me pide, que me pide. Bueno, ¿y qué doy yo? Porque una vez recuerdo, ahora con esto de las redes sociales, a mí no me gustan mucho, pero recuerdo una amistad, una persona que yo conozco que estaba furioso por algo, y entonces, como ahora agarran las redes sociales para, no sé,
parte de tirar y tirar todo lo que sienten como un basurero, ¿verdad? Entonces, es que tal y tal cosa me pasa, y Dios, no necesito tal cosa, no necesito tal otra, y es que Dios que puede hacer, pero que no lo escucha uno. Y era aquella cosa que le dio y le dio, y entonces me golpeó porque en ese momento yo lo que sentí fue como que agarramos a Dios como si fuera un genio. En lo que yo agarro, le froto la lamparita y le digo, Señor, es que quiero tal cosa. Y entonces lo que se me vino a la cabeza y le dije, mira, decime una cosa, ¿quién está al servicio de quién? ¿Dios está al servicio tuyo o vos estás al servicio de él? Entonces aquí es una cuestión como de saber cuál es mi lugar y de saber cuál es el lugar de Dios. O sea, si Dios es todopoderoso, estamos clarísimos en eso y Él puede hacer lo que quiera y puede mover todo lo que quiera, pero ¿qué tanto merece uno eso o qué tanto soy yo? ¿Cuál es mi lugar y mi posición como para que yo tenga la capacidad de llegar y decirle, usted Dios todopoderoso va a hacer esto que yo quiero? No, yo tengo que ser humilde. ¿Por qué María es María? ¿Y por qué María es la Madre de Dios? ¿Y por qué María es nuestro ejemplo más grande del mundo? Porque María es grande en humildad, en gracia. Ella tuvo la oportunidad y tiene, porque ella es lo más grandioso, la Madre de Dios, y por eso se convirtió en nuestra intercesora. Y ella, teniendo todo lo que Dios puso para ella, no dijo, pues es que ahora yo soy todo. Desde ahora te llamarán todas las generaciones. Imagínense la grandeza que Dios puso a María, ¿verdad? Será recordada por todas las generaciones, o sea, le dio algo enorme. Y ella, en lugar de creerse, humildemente dijo, Señor, yo soy tu esclavo y lo acepto, y aceptó todo. Claro, imagínense saber que el hijo iba a ser matado en una cruz y pasar por todo eso, aún diciéndole una espada atravesará por tu corazón, ¿verdad? Todo ese dolor, esa tristeza. Pero también ella se convirtió en la madre de Jesús, en la madre nuestra, en madre de Dios. Entonces, con humildad, aceptar las cosas. Pero entonces el punto es, ¿quién está al servicio de quién? María, el gran ejemplo, porque ella está al servicio de Dios y aceptó humildemente en lugar de ponerse a exigirle. Ya, bueno, ya ahora que yo tengo esta posición de privilegio ante los demás, entonces, pues ahora se me ocurre pedir esto y esto y esto. No, Señor, tu voluntad. Reconociendo, a pesar de todas las grandezas y oportunidades, de todo lo que le puedan dar, de que lo más grande sigue siendo Dios. Entonces, tener claro eso, ¿verdad? Y la oración, cualquier oración, recoge eso, recoge sobre todo la humildad con la que uno se acerca a pedirle las cosas. Pero también hay oraciones para dar las gracias, porque hay que dar las gracias. Entonces, cuando pasó esto, yo le decía a este muchacho, bueno, acordate, ¿quién está al servicio de quién? Es que Dios es tu esclavo o es que vos estás al servicio de Dios? Si no estás al servicio de Dios, ¿con qué cara te vas a poner a decirle a Dios qué haces vos por Dios? ¿Qué haces vos por acercarte a Dios? ¿Con qué cara vas a llegar? Señor, es que yo quiero que me des plata, quiero ganarme la lotería, quiero esto, quiero lo otro, mira que tengo tales y tales necesidades. Bueno, todos tenemos necesidades, pero cuán humildes tenemos que ser y dejar ante Dios no solo la humildad, sino aceptar el hecho de que
acudimos a su misericordia para que Él tenga piedad y misericordia de nosotros, y si está en su voluntad, darnos eso que necesitamos, porque primero está Él y nosotros estamos detrás, calladitos, dando gracias y siendo obedientes y humildes. Así, en teoría, es como se le debe hablar a Dios. Entonces, vamos entendiendo ya de qué se trata. Ok, la oración sobre las ofrendas, que es la otra parte de las oraciones litúrgicas. La oración de las ofrendas. Esta, Señor, es la ofrenda de este día. Nosotros, tus siervos, te presentamos a ti y por toda nuestra familia. Acéptalas con bondad. Ordena en tu paz los días de nuestra vida. Vean qué interesante todo lo que ponen. Yo no sé, yo los insto para que la próxima vez que vayan a misa pongan atención sobre estas oraciones. Esto lo dice el sacerdote. Cuando él pone las manos y está haciendo sus oraciones, estas son las oraciones que dicen y casi nadie le pone atención. Ordena en tu paz los días de nuestra vida. Dígnate preservarnos del pecado y contarnos entre tus elegidos por los siglos de los siglos. Y uno nada más dice, amén. O sea, que el Padre diga todo y al final yo le digo, amén. No tienen que aprenderse esas oraciones, pero pueden ponerles atención, porque uno a veces solamente realmente lo que puede decir es amén, porque las oraciones son muy lindas. Eso, y son pequeñitas, no es que está diciendo mucha cosa. Entonces aquí es donde uno dice, ¿realmente la misa es aburrida, como dicen muchas personas? No, es que no entienden de qué se trata. Un ejemplo de una oración para después de la comunión, que es la tercera parte, ¿verdad? De las oraciones litúrgicas, que es Dios Padre nuestro. Nuestro corazón se regocija porque una vez más nos has declarado tu amor y has compartido el pan de vida. Es la misma savia que nos nutre haciendo de nosotros un solo cuerpo. Enséñanos a ser verdaderamente tus discípulos y a dar fruto para tu gloria, que no es otra cosa que la felicidad de los hombres. Entonces, acudiendo a la misericordia, y la misma misericordia es el amor y el amor y la felicidad nuestra. Entonces, hay que saber acudir a Dios y poner en sus manos las peticiones, las oraciones, todas nuestras necesidades de una manera humilde, con fe y esperando que Dios vuelva sus ojos a nosotros y nos mire con compasión. Conclusiones. Aquí hay varias conclusiones, son bastantes conclusiones las que saqué, pero creo que son muy ricas. La liturgia es concebida como el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo. El cristiano está llamado a una vida intensa de oración personal y comunitaria. Es fundamental para el cristiano nutrir su oración personal con la oración litúrgica, o sea, ser partícipes de la Eucaristía, porque la oración litúrgica se lleva a cabo en la Eucaristía. Entonces, la oración litúrgica tenemos que participar de ella, pero tenemos que entenderla. Entonces, ¿cómo la entendemos? Pues siendo partícipes de la Eucaristía, estando atentos, escuchando las oraciones, participando de ellas, diciendo amén cuando tiene que decirse amén, diciendo gloria cuando se tiene que decir gloria. Y sobre todo, diciéndolo de verdad, o sea, participando de verdad, poniendo atención a cada una de las oraciones, así como en la homilía. Entonces, siendo partícipes de cada uno de esos momentos eucarísticos, así es como vamos, digamos, ayudando a que esas oraciones tengan un poder exclusivo fuerte
Y muchas veces, yo me recuerdo que en una charla que estábamos, decía un muchacho que estaba hablando de liturgia justamente, dice: "Ay, es que mucha gente corre de un lado para el otro buscando aquí, buscando allá, que es que vamos donde el padre tal, porque este padre es como que, este padre sí es especial", y es que, sí, pero si los sacerdotes son ordenados y son servidores de Cristo, ¿y por qué una hora santa en un lugar específico tiene que ser como mejor que en otros, si es el mismo cuerpo de Cristo? Si usted está en una montaña y no puede ir donde el Padre Eladio, porque le gusta ir a la hora santa con el Padre Eladio, pero si usted tiene la facilidad de estar en una hora santa o simplemente frente al Santísimo, pues es el mismo Jesucristo. No es un Jesucristo diferente el que está en San José en la montaña o en San Pablo o en San José, es el mismo. Ahí lo que nos falla a veces, y en esto sí hay que ser claros, es nuestra conexión con Dios. Esa es la que falla. Pero ustedes pueden estar solos frente al Santísimo, en un cuarto, calladitos, y si en ese momento hubo conexión, ni la hora santa más santa, en Italia, en el Vaticano, donde sean, va a ser tan llena como ese momento en el que usted realmente se conectó con Dios. En ese preciso momento es el momento verdadero. Y para poder conectarnos con Dios, pues se necesita justamente ese espacio específico y aprender a comprender esas palabras, esas oraciones, y a darle espacio a esa liturgia que fue hecha justamente para darnos como un empujoncito para conectarnos con Dios. La oración litúrgica es la oración oficial y pública de la Iglesia, recogida en los numerosos textos litúrgicos, en las distintas celebraciones y en los sacramentos, particularmente en la celebración de la Eucaristía. La tradición de la Iglesia propone a los fieles ritmos de oración destinados a alimentar la oración continua. Algunos, la oración de la mañana, de la tarde, antes de comer, en la liturgia de las horas. La liturgia de las horas son oraciones que generalmente los sacerdotes o las religiosas, casi siempre monjes religiosos, pero ese librito, esas oraciones, es una oración para cada día, pero lo pueden leer cualquier persona. Hay gente que tiene el librito de la liturgia de las horas y es un momento de oración bastante fuerte, diario, en el cual la persona justamente busca conectarse. Y son oraciones, son preciosas. Ustedes incluso si quisieran ser partícipes de eso, ya ahora con el YouTube y todo eso, ustedes ponen liturgia de las horas y le aparecen la liturgia de las horas de cada día. Ustedes pueden poner la misa de cada día, el rosario de cada día. O sea, el que quiere orar y rezar en esta época en la que vivimos puede hacerlo. Y antes podía también, pero tal vez no estaba todo tan fácil como lo tenemos ahora. Entonces ahora la gente pone Coronilla de la Divina Misericordia, ya no necesita el librito, simplemente deja que lo guíe el video y lo puede hacer a través de internet. Entonces, los medios están. Hay que ver qué tan dispuestos estamos nosotros como para poder hacer. La oración litúrgica es oración del todo el pueblo de Dios, con la que se expresa la Iglesia como sacramento de unidad. Es ejercicio sacerdotal de Cristo en su cuerpo místico. Vea qué interesantísimo. Es el ejercicio sacerdotal de Cristo en su cuerpo místico. Es la oración de todo el pueblo de Dios. La vez pasada habíamos comentado que Dios sacó de Egipto su pueblo y lo sacó de la esclavitud
no para darle exactamente la tierra prometida, aunque siempre buscó dársela, pero eso era como un premio adicional, que lo que Dios realmente quería era que le adorara a su pueblo. Esa era la parte primordial, no darles la tierra, aunque la tierra era parte de lo que Dios quería entregarles, pero es que cuando usted tiene a Dios, tiene todo, no necesita nada. Pero lo que él primero quería que entendieran era que le adoraran y que al adorarlo ya iban a tener todo, pero no entendían la magnitud, siempre pensaron, uy, queremos la tierra, sí, la tierra, y entonces ya se iban por el otro lado sin saber que lo más grandioso era adorarle. Y una vez que hacían esa conexión, ya todo lo demás viene por añadidura. Está todo eso escrito y está clarísimo, pero todavía no se entiende. Es que a veces el ser humano es muy difícil. La oración litúrgica tiene un poderoso poder de impetración. La impetración es la acción y el efecto de solicitar algo con empeño e insistencia. Y esto es lo que mucha gente no entiende. Y es lo que nos interesa. Queremos que Dios nos escuche. Sí, ok. Pero ¿cómo hacemos? Entonces mucha gente dice, bueno, la novena de tal cosa. A mí particularmente me encantan las novenas. Pero de nada sirven las novenas si no las hacemos con, o sea, si las hacemos con el único objetivo de obtener algo. Eso se llama chantaje. Y Dios no va con chantaje. No. La idea de las oraciones, tanto de las novenas como de cualquier petición que uno quiera hacer a través de una oración, es justamente que exista una conexión con Dios. Es que tenga ese momento de intimidad. Nadie le interesa, por ejemplo, que qué feo que se le acerquen solo por interés. Yo no sé si a alguno de ustedes les gustará que se les arrimen por interés. De que llegan y le dicen, qué bonito que anda hoy, jefecito, y ¿será posible que usted me dé la próxima semana de vacaciones? No, dice, ¿y qué tan bonito andaba? ¿No? Y si le dice que no, ya no andaba bonito, ya le cayó mal, dice, no, viejo tal por cual no me quiso dar las vacaciones que yo necesitaba. Entonces, no. ¿Y cuánta gente busca conectarse con Dios pensando que es un genio que le frota, le reza y le da, y después de que le da, ya lo deja botado? Ah, sí, sí, qué lindo Dios, ay, sí me ayudó tanto. Y cuando le volviste a rezar, le volviste a misa, seguiste rezando la coronilla de la misericordia después de que ya se te cumplió lo que querías. Ay, no, es que ya no tengo tiempo. Entonces, ¿quién está fallando ahí? Dios cumplió, pero el que no cumple es uno. Entonces, las cosas andan mal. La oración litúrgica tiene un lugar especial, el rezo del oficio divino. El rezo diario del oficio divino, que resulta obligatorio para los clérigos, que es muy recomendable para todos los fieles laicos, por ser una fuente de piedad. Ok, aquí vemos una parte muy importante de lo que es el rezo, la oración. Es una fuente de piedad, una necesidad de índole espiritual para todos los fieles. Buscamos que Dios tenga misericordia. Volvemos al mismo punto. Ok, queremos acudir a la misericordia del Señor para que nos escuche, para que tenga piedad de nosotros y escuche nuestros ruegos. De este modo, quienes participan, por ejemplo, de la liturgia de las horas, que es el librito que yo les comentaba, y las oraciones diarias que hacen los religiosos, pueden hallar una fuente abundantísima de santificación en la palabra de Dios. Una cosa muy interesante es, por ejemplo, si las personas hicieran más lectura de la Biblia, les aseguro que toda su vida cambia. O sea, la perspectiva de la vida cambia. Y no porque lo comparen todo con la Biblia, pero sí, hay algo de eso. La vida con la Biblia
empieza a tomar un sentido diferente, porque empezamos a comprender un montón de cosas. Por eso la gente cuando es muy iracunda, cuando tiene problemas fuertes que viene arrastrando de situaciones familiares o cosas que le han pasado en la vida, el leer la Biblia les cambia, les da mucha paz, pero no es que les da paz porque los calme en sí, sí los calma, pero les calma porque les da como un enfoque diferente. Empezás a comprender que hay cosas más importantes que eso que te molesta. Empezás a comprender que Dios tiene algo más grande y no tengo realmente por qué enfocarme en eso. Y que todo tiene una respuesta muy especial y muy llena de amor en cada uno de las frases y de las historias y de todo lo que se relata en la Biblia, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Los salmos, por ejemplo, rezar los salmos es rezar con la palabra de Dios. Y de hecho, aquí les voy a contar algo muy chiquitito, sin salirme mucho del tema, pero por ejemplo, en la parte de exorcismo, cuando ya se tratan cosas más fuertes, los salmos tienen un poder enorme. Pero no lo digo para que, digamos, como que lo tomen como una receta de cocina. Ah, le duele la cabeza, póngase lavanda. Ah, le duele el estómago, tome limón con bicarbonato. No, no es una receta. O sea, aquí lo importante es la conexión. ¿Por qué? Porque es de adentro. Esa parte que no puede ser quitada. Entonces, esa conexión es necesaria. Yo puedo rezar 1000 Ave Marías y puedo decirles bla, 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 y no tienen ningún sentido. Pero cuando yo me pongo en un ambiente en el cual yo rezo el rosario, es un rosario que da frutos, es un rosario que se siente, que va fuerte. eh, en, en muchas cosas, por ejemplo, en los exorcismos tienen una serie de oraciones y son oraciones litúrgicas y son oraciones fuertes, pues son específicas para llevar a cabo un rito específico. Pero todas esas oraciones no sirven mucho si el padre las dice por decirlas, no. O sea, hay una conexión y hay una investidura del sacerdote, del exorcista, llevando a cabo algo serio. Y esas palabras, dentro de esos rezos, tienen un poder espiritual muy fuerte que va, como dice aquí, que es una fuente de piedad. Es una fuente de piedad y acude a la fe y volvemos a lo mismo, a la misericordia de Dios. Existen distintos tipos de oración, de bendición, de adoración, petición, intercesión, acción de gracias, alabanza y muchos tipos de oraciones más que ustedes podrán conocer, que ya han pasado y han experimentado por muchas de ellas. Pero todas la oración del Señor, como el Padre Nuestro, ¿verdad? Que hablábamos que era la oración completa y resume todo el Evangelio. La oración del Señor está arraigada esencialmente en la oración litúrgica y se lleva a cabo en la Eucaristía. Entonces volvemos al mismo punto, las oraciones litúrgicas que pertenecen a la Eucaristía, y todas evocan al Señor y acuden a su misericordia llenas de fe, esperando que Él escuche nuestras peticiones. Y vuelvo al mismo punto, la conexión es lo más importante, no es la palabra, porque ustedes incluso pueden estar en silencio, en el lugar más lleno de gente, montados en un bus, en un barullo. Bueno, yo supongo que todos hemos pasado por un momento en el que tal vez no sabemos qué hacer y lo único que hacemos es cerrar los ojos y decir, Señor, ayúdame, Señor. Eso es una oración. Señor, escúchame. Señor, envíame tus ángeles. Señor, no me dejes solo. Señor, apiádate de mí. Señor, que no esté pasando lo que estoy pensando. Señor, qué susto me
pegué, uy, bueno, dicen que no hay ateo. Les voy a decir algo muy simpático y muy tonto y muy pero no, no existe. Dice, todos son ateos hasta que se taponea el baño en casa ajena. Porque me imagino la angustia. Pero en realidad esas oraciones de esos momentos aciagos o temerosos o llenos de angustia son las oraciones que salen del corazón. Pero esos momentos de conexión específicos donde uno realmente solo le queda rezar, orar, tener fe y esperar, que son los más difíciles que pueden haber. Es cuando usted, por eso es que la gente experimenta y todos pasamos por esos momentos y sabemos que Dios nos escucha. Hay gente que dice, es que yo sé que Dios existe. ¿Por qué? Porque yo lo sé. ¿Por qué? Porque yo lo experimenté. Porque tuve un momento en el cual solo yo pude darme cuenta de que Dios estaba conmigo. A través de lo que pasó y también a través de la oración. Porque en todos esos momentos existe una oración, aunque sea la de Señor, ayúdame. Eso es una oración. Y para finalizar, en la liturgia eucarística, la oración del Señor aparece como la oración de toda la iglesia. Ahí se revela su sentido pleno y su eficacia. Ese es del numeral 2770 del Catecismo Católico y me parece muy claro que el sentido pleno y la eficacia de la oración está justamente cuando toda su iglesia y cuando todos sus fieles claman al Señor a la vez. En la Biblia, cuando empezó todo esto de la pandemia, yo recuerdo que, bueno, uno pensando en todo lo que sucedía, yo decía, ay, Señor, Señor, qué torta, cuánta gente muriendo, cuánta gente pasando sin trabajo, todo lo que empezó, imagínense, en el 2020. Y recuerdo que de la cita bíblica que se me vino a la cabeza es, si mi pueblo se humillare, se arrodilla, yo escucharé su clamor. Pero el pueblo no se arrodilló ni le pidió a Dios. Bueno, mucha gente lo hizo, sí, pero no fue todo el pueblo. Y es que como en el hijo pródigo, el hermano que se portaba bien tenía todo, pero es que Dios quería al hijo pródigo. El papá quería al hijo pródigo. Dios quiere a los hijos pródigos. No es que no quiera a los que están, no, es que si ya están dentro, yo no vine como médico, dijo Jesús, a curar, yo vengo por el que está enfermo, no por el que está sano. Entonces, ese es el sentido, acercar y que el pueblo ore, que ore junto, que haya esa conexión, no que vayan todos a repetir como borregos. Incluso yo he visto personas ahora que ya se retomó la Eucaristía en la boca y que ya la gente va haciendo fila para que le den la Eucaristía, esa actitud de recogimiento, de que voy a recibir el cuerpo de Cristo, de que voy a ir y me estoy acercando cada vez más a recibir el cuerpo de Cristo. Esa actitud se va retomando, ya no como antes que iban, hey, ¿cómo estás? Por allá, ahora hablamos a la salida, sí, ok. Cuando vas a recoger y vas a tomar el cuerpo de Cristo, no puedes ir en esa actitud, necesitas una conexión. Y la conexión, cada uno la tiene que tener, cada uno sabrá. No tiene que ser igual en todo el mundo, pero sí tiene que haber una conexión. Y entre mejor conectados estemos, es como esto del internet. Entre mejor conexión haya, mejor fluye la información. Y esto es la parte importante. Así que bueno, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado, que no se hayan aburrido. Y si hay preguntas, con mucho gusto y puedo contestárselas, ahí estamos. Gracias, Nancy.
Sí, con mucho esperemos que gusto. haya preguntas. ¿Clarísimo o se durmieron todos? No sé. Suele sucedernos que no preguntan, pero bueno, desde mi punto de vista estuvo muy claro y Que- me parece importante que estemos conscientes de la importancia de la oración colecta, que muchas veces, como decís, no se toma, no se escucha, no se le pone la atención debida. Y eso guía toda la liturgia de todo el año, ¿verdad? Cada oración colecta nos ubica en qué va a pasar en la Eucaristía, incluso la línea de las lecturas que vamos a escuchar, ¿verdad? Entonces, eso a mí me parece sumamente importante que la gente lo tenga pues claro y creo que quedó muy bien. No sé si hay otra persona que quiera decir algo o acotar algo o comentar algo. No necesariamente tiene que ser una pregunta. Incluso alguna experiencia. Exacto. O hacemos preguntas. Dice, vamos a preguntar, dice, vamos a ver Como los en el cole y participantes, no muy entonces mal, como en el cole, sí. todo el mundo Bueno, empieza entonces, abajo de los escritorios. no, aquí yo creo que lo más importante es, ojalá que si se les siembra tal vez la chispita de tal vez poner un poco más de atención a la hora de ir a la Eucaristía y de ser partícipe de una manera tal vez un poco más enfocada, con otra visión, como tratando de entender un poquito más a profundidad la Eucaristía misma. Entonces yo creo que eso ahí va a producir algún tipo de cambio donde incluso busquemos o entendamos a la hora de, digamos, de conversar con otras personas, ¿verdad? Que es que hay gente que dice, ay, no, es que yo no voy a misa porque qué aburrido, ay, no, es que yo no, y dice, no, es que no es aburrido, mijo, es que no le entendés. Vos no entendés la Eucaristía, ¿cuál es el sentido de la Eucaristía? Ay, no, es que todos los domingos es lo mismo. No, no todos los domingos es lo mismo. No tenemos los mismos tiempos, ni, o sea, el orden podrá parecer el mismo, pero no es el mismo. Lo que se dice no es lo mismo y lo que se lee no es lo mismo. Entonces, cuando uno empieza a ver ese tipo de cosas y a buscar darle un sentido diferente, entonces ahí es donde ya las cosas van como cambiando, ¿verdad? Que eso es Es lo la que, digamos, el profundidad, objetivo primordial sería eso, exactamente, es la exactamente, porque, profundidad, por ejemplo, encontrar la la profundidad. gente, uh-huh, que crear esa sed de Eucaristía. Recuerdo un regañón, digámoslo así, que dio el párroco pasado en el grupo de los proclamadores, porque alguien llegó y dijo, yo no sé cuál es el afán de querer, porque estábamos en medio de la pandemia tratando de volver a la Eucaristía presencial y había que ir, limpiar la iglesia y arreglar todo. Y entonces yo les escribí que gente, es que hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, hay que colaborar con esto, con lo otro, y a alguien se le ocurrió decir, es que qué barbaridad, si se puede seguir viendo la Eucaristía por televisión, y la verdad es que es muy cómodo, y dijo un poco de cosas así relacionadas con la comodidad, entre comillas, de recibir la Eucaristía a través, digamos, de internet y que los papás de él no tenían necesidad de estar yendo y que así estaban más seguros y que con la pandemia y todo eso. Y yo quería decirle un montón de cosas, pero seguro el Espíritu Santo me dijo, calladita más bonita. Y yo me quedé calladita y a mí se me olvidó que en ese chat estaba el padre. Al otro día, cuando yo me levanté, había un mensaje de esos que pegan duro, ¿verdad? Y yo dije, no, nadie lo pudo haber dicho mejor. El padre no fue que lo regañó, pero en realidad lo que dijo realmente
puso en evidencia la falta de conocimiento de lo que era la Eucaristía y sobre Claro, todo esa sed que fue lo que recalcó él, esa sed de recibir el cuerpo de cuerpo Cristo. de Cristo. Imagínate Eso fue lo más duro. cómo pensar que por estarla viendo, digamos, yo que en estos días, ustedes saben que yo soy normalmente asidua a misa todos los días, entonces la veo por YouTube, ahí la pongo. El domingo puse la misa del canal 7, creo, no recuerdo, 13. Pero jamás, de lo jamás, me va a sustituir a mí el recibir el cuerpo de Cristo, que es lo que me alimenta y me fortalece. No hay comparación, no podemos caer en esa ignorancia. Gloria a Dios, Claro. porque yo creo que la gente que está en formación poco a poco ha ido creciendo y aprendiendo eso. Y más bien estamos profundizando, ¿verdad? En toda la misa en sí, en todos los símbolos, en todos los signos, en toda la profundidad litúrgica que tiene, la riqueza que tiene, que pues no la vamos a manejar toda porque no somos sacerdotes, ni diáconos, pero sí podemos introducirnos y ir entendiendo, ¿verdad? Entenderlos es lo más importante, entenderlos. No hay Exacto. que ser sacerdote, pero sí No. entenderlo. Entenderlo y vivirlo, porque si nosotros nos profundizamos en las oraciones colectas, en la liturgia en sí, en la palabra que se expone, que del antiguo, del nuevo, el salmo, estamos recibiendo una dosis de palabra y una dosis del cuerpo de Cristo que es insustituible en forma definitiva. Bueno, entonces, ya dándonos cuenta de que no tenemos más comentarios, entonces vamos a hacer una oración final y darte las gracias porque son muy interesante y seguir ahondando en esto. De hoy en 8 le toca la charla de la psicóloga y luego nos queda una más con ella y seguimos con liturgia y como dijimos con lo demás. Para terminar, les recuerdo para los que se conectaron tarde, pagar lo de la constitución de la comunidad, la cenita que vamos a compartir y anotarse los que quieran anotarse. Vamos a orar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Gracias, Señor, Dios del universo, por esta noche, por mostrarnos, Señor, la riqueza que hay en la Santa Eucaristía, no solo en tu cuerpo, en tu divinidad, sino en toda la riqueza de la palabra que se da momento a momento, desde que entramos hasta que terminamos. Te damos gracias porque nos has unido en en un momento en que esa liturgia se vuelve una oración constante desde que iniciamos hasta que terminamos. Nos unimos a ti en pensamiento, en obra, Señor. Estamos ahí puliendo nuestro corazón, nuestra alma. Te suplicamos que abras nuestros ojos, nuestros oídos espirituales, nuestro corazón, para que cada Eucaristía podamos vivirla, saborearla, profundizarla más, como tú lo mereces. Porque, Señor, tú has permitido que durante 2000 años la iglesia vaya puliendo la misa para que sea un encuentro contigo profundo, real y verdadero en la vida de todo cristiano católico. Gracias por el don de la vida, Señor, que nos has dado a través de la Eucaristía. El consumir tu cuerpo, tu sangre, que nos da, Señor, a nosotros fortaleza, que nos da paz, nos da esperanza. Gracias, Señor, por cumplir tu promesa de quedarte hasta el último día con nosotros. Bendícenos desde el cielo hoy, Señor, con tu santa unción. Sella el resto de nuestra semana y de la que viene y danos ojos
de águila para mirar más allá de lo que podemos ver hoy. Ver cómo tú actúas en nuestra vida y en nuestro corazón a tiempo y a destiempo. Trae a los rediles todas aquellas personas que se han alejado de ti, Señor. Llámalas y ayúdanos a nosotros ser canales de bendición para ellos. Te lo pedimos todo en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Buenas noches, que Dios me los bendiga. Nos estamos viendo de hoy en 8, si Dios Buenas así nos noches. lo permite. Gracias por sus oraciones y cuento con ellas. Bendiciones, buenas noches. Chao. Buenas noches, bendiciones, Buenas gracias por noches. todo. Gracias. Buenas noches, bendiciones. Buenas noches, Sandra. Buenas noches. Buenas noches, que descansen. Bendiciones. Igual, bendiciones. Buenas noches, hasta luego, gracias. Buenas noches.